Gálatas 5, 1 al 12. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Amén. Ok. Entonces, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Así inicia este capítulo número 5 del libro de los Gálatas, verso del 1 al 12. El apóstol confronta una de las mayores amenazas de la vida cristiana, el legalismo disfrazado, vestido de piedad. Pablo deja claro que ni la circuncisión ni ninguna otra práctica religiosa tiene valor alguno si no es por la fe que obra por el amor. Esto no es una fe pasiva ni meramente intelectual. No es solo recibir el regalo de Dios, porque es un regalo, sino que es una fe viva, activa y llena de energía divina, una energía que viene de arriba, de Dios, que se expresa concretamente en amor a Dios y al prójimo. Es la fe que libera del yugo de la esclavitud, del poder del pecado y de la culpa y de la condenación. Al final llega al corazón del asunto. En Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Esta fe que actúa en el amor es la verdadera marca de la libertad cristiana. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a trazar claramente este pasaje. Son 12 versículos, son medio extensos, pero el Señor, veremos a ver hasta dónde el Señor nos ayuda. Oremos. Señor, te agradecemos porque tu palabra es buena y nosotros, Señor, no lo somos, pero te damos gracias por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y te pedimos, Señor, luz y claridad para estas cosas. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Yo he titulado esto La fe que actúa en el amor, la marca de la verdadera libertad. Entonces aquí vamos a tratar primeramente firme en la fe, completos en Cristo, que es lo que tratan los primeros 2 versículos. Dice el versículo 1, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujeto, amarrado al yugo de la esclavitud. Entonces, esta palabra está firme, quiere decir, persevera, no te rinda, mantente como un soldado en tu posición, no de marcha atrás. ¿En qué? El pasaje dice, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Y cuál es esa libertad? Nosotros nos preguntamos. ¿De qué se trata esa libertad con la que el Señor nos ha hecho libres? ¿Cuántos se acuerdan de aquel pasaje en Juan capítulo 8, en el que Jesús, rodeado por muchos judíos y algunos creían en él, dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres? Si permanecen en la verdad, esa verdad le dará la libertad a ustedes. Por eso aquí dice claramente, firme la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y ellos le decían a él, bueno, pero nosotros somos familia de Abraham, nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Jesús dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, nosotros nos damos cuenta que el Señor Jesucristo nos ha hecho libre a nosotros del poder del pecado.
El Señor Jesucristo nos ha librado de la culpa y de la condenación eterna. Amén. Entonces no podemos ignorar que verdaderamente, como dice el apóstol, nosotros tenemos que estar firmes en eso. Reconocer esa libertad con la que el Señor nos ha hecho libre. Y dice, y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Y aquí se habla del yugo porque a través de toda la epístola, como ya nosotros hemos visto anteriormente, vemos que la situación que se está presentando en Galacia, en las iglesias de en Galacia, es que llegaron un grupo de judaizantes allí y le dijeron, bueno, Jesús, ustedes están con el Señor Jesús, eso está excelente, pero todavía te falta, mira, te tienes que circuncidar para ser justificado. Eso quiere decir, para ser declarado sin culpa, justo, en la presencia de Dios que te creó. Entonces, Jesús, malas obras de la ley. Entonces, a esto Pablo le llama el yugo de esclavitud, porque te está llamando a cumplir algo que nosotros sabemos, lo que conocen la historia del Antiguo Testamento, que el pueblo de Israel nunca lo pudo lograr. Entonces le querían poner esta gente de estos judíos que Pablo le dice falsos hermanos, y llegaron a Galacia y le querían poner a ellos un yugo que, como bien claramente los apóstoles en el libro de los Hechos dice, que ni nuestros padres han podido llevar, y nosotros queremos imponérselo a esta gente. Entonces, verdaderamente, perseverad en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Esa libertad que solamente viene por el nombre del Hijo de Dios, no porque tú guardes mandamientos. Entonces, sigue diciendo, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Esta palabra he aquí, quiere decir, espérate, atiende, mira con atención, pon atención. No hay ganancia en hacer ese movimiento, cambiar de la gracia en Jesucristo a las obras de la ley. Timoteo, no hay ganancia en eso. Entonces, alguno puede decir, pero ven acá, Timoteo, Pablo lo circuncidó en el libro de los Hechos, lo agarró y lo circuncidó. Claro, porque Timoteo era hijo de una mujer judía. Y había un propósito, dice Pablo, yo me hago judío para con los judíos y me hago gentil para con los gentiles, con el propósito de ver si alcanzo a alguno para el nombre de Dios. Hay un propósito. Pablo sabía que dentro de la comunidad judía no iban a ver bien a Timoteo porque era hijo de un padre griego. Entonces Pablo vino y lo circuncidó para que pueda ser también una luz y sal en medio de la comunidad judía, llevando el nombre de Jesucristo. Hay un propósito santo y justo y bueno detrás de lo que él hizo. No le está diciendo a los hermanos, aquí es una situación distinta, porque estamos hablando de hombres y mujeres que son gentiles, son griegos, y que han recibido ya al Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo había obrado en ellos, y que ahora entonces, después de que han sido redimidos, que han sido hechos nuevos por la gracia de Dios, viene un grupo a decirle, no, todavía te falta más. Todavía tú tienes que seguir la Torá y las leyes dietéticas. Tú te lavaste la mano antes de comer 2 o 3 veces. Estamos hablando de verdaderamente un yugo de esclavitud. Entonces, ¿de qué beneficio puede haber luego de haber encontrado al Cristo, al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que justifica, el Rey de los Reyes, si busca entonces ahora ser limpio a través de los rudimentos que no pudieron hacer justos a nadie en el pasado? Eso no hay manera, eso no aprovecha. Entonces vamos a ver en los versículos 3 y 4, dice, un corazón pleno para la obra de Dios. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. La circuncisión, los judíos le llaman, según las comunidades ortodoxas y reformadas, el Brit Milá. Una palabra hebrea que quiere decir Brit, pacto, y Milá es circuncisión. Y no solamente los judíos, me doy cuenta, viendo algunos detalles históricos, practicaban la circuncisión. La circuncisión también la practican los musulmanes.
ellos también se circuncidan. Y también antes de eso hay registros históricos de que los egipcios, los sacerdotes, se circuncidaban para sus servicios religiosos. Entonces, vemos que en el caso del pueblo de Israel, el Señor lo pone como una señal del pacto en el tiempo de Abraham y para con sus hijos y todos los varones de su casa. Y se practicó dentro del pueblo de Israel. El Señor Jesús también los circuncidaron a los 8 días porque ese era el mandato para el pueblo de Israel. Mas, sin embargo, hay una realidad que se presenta en ese problema de la circuncisión. ¿Cuántos israelitas nosotros podemos recordar que teniendo circuncisión eran hijos del diablo? Eso no les sirvió a ellos para nada. Esa circuncisión era una sombra que anunciaba algo que tenía que suceder más adelante, como lo dijeron los profetas Jeremías y Ezequiel, dentro del corazón humano. Una circuncisión verdadera del corazón, donde el corazón pasa de ser de piedra a un corazón de carne, un corazón que anhela a Dios y busca a Dios. Porque sí, realmente hubieron hombres temerosos de Dios. Tenemos a Moisés, tenemos a David, tenemos a Josué. A mí me encanta la historia de Josué y José en Egipto. Hombres que creyeron y temían a Dios. Pero ahora nosotros vemos que conforme a la promesa de Dios hecha a Abraham, en ti tus simientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra, y esa simiente es Jesucristo. Entonces todo lo que viene a Jesucristo tienen el Espíritu Santo, el sello del Espíritu, y el deseo profundo de querer una relación con Dios y de caminar con Dios. Entonces, es allí que entonces la circuncisión, tú quieres volver a la sombra, que no hizo perfecto a aquellos, cuando ya tú tienes la plenitud en Jesús. Entonces, verdaderamente, ven acá, ¿de qué te sirve? Tú lo que estás buscándote un juicio, porque según lo que vemos en el testimonio del libro de los Gálatas, que el que se sujeta a la ley tiene que vivir conforme a la ley, y dice claramente que el que no se hace perfecto en todos los mandamientos de la ley, entonces se vive en maldición, porque maldito todo aquel que no permanezca en todas las cosas que están escritas en la ley. Entonces, verdaderamente es un traspiés, es volver atrás, porque el propósito de la ley era empujar al hombre a la redención en Jesucristo, que se diera cuenta que él no podía, y que Cristo entonces cumplió perfectamente todas las demandas de la ley para que se adhiere con toda su fuerza al Señor Jesucristo. Y es la justificación que solamente puede ser por Él, por medio de Él. Entonces, ¿qué vemos nosotros aquí? Que esa circuncisión del corazón tiene un propósito de que el hombre sea una palabra hebrea que se llama tamim, que cuando Dios dice en Génesis capítulo 17, que fue y era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Eso no quiere decir que tú vas a ser pleno en todo lo que tú haces, que tú no cometes errores, sino que realmente tu corazón está en una relación deseando completamente honrar a Dios. Y es allí donde el Señor Jesucristo dijo a la mujer samaritana que los que verdaderamente busquen adorar a Dios tendrán que adorar en espíritu y en verdad. En espíritu, porque al Señor no le interesa una adoración de apariencia, sino una adoración espiritual. Y eso quiere decir que el corazón también completamente esté involucrado en adorar a Dios, no es que la mitad. No, Señor, yo te voy a ponerme un disfraz y voy a aparentar algo que realmente yo no siento. No, a Dios no le interesa eso. Dios le quiere verdaderamente todo el corazón. Entonces, en Gálatas sigue diciendo en el versículo 4, de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Desligarse. Dicen ellos, no es suficiente la obra de Cristo. Los que buscan ser declarados justos por la obra de la ley, de la gracia, han caído. Ven a Cristo como la puerta, pero no el camino. Ven como algo que es, quizás sí, ya estoy en Cristo, pero ahora necesito algo más. Pero no es lo que realmente vemos en las Escrituras. Dice un escritor, Jerry Bridges, que es el del libro En pos de la santidad, y también tiene un libro que se llama La disciplina de la santidad, muy bueno, y él habla acerca justamente de eso, de
de cómo nosotros vemos como cristianos la vida diaria, nuestra vida de fe. Dice que algunas veces nosotros vemos nuestra vida como el día bueno y un día malo. Y que nosotros algunas veces juzgamos mal la obra de Cristo, lo que Cristo ha hecho en nosotros. Que si tú te despiertas un día, ese día tú hiciste tu devocional. Ese día tú oraste en la mañana, cantaste himnos al Señor y te dicen, fulano, ¿tú crees que tú puedes pasar por aquí? Que mi tío necesita que le prediquen el Evangelio. Tú ese día, tú vas como que te bebiste el Fortimal. Yo voy para allá a predicar, pues yo estoy en comunión con Dios. Y tú vas para allá y tú le predicas. Pero vamos a suponer que fue diferente, que tú tienes 2 o 3 días que tú no tienes devocional. Que tú estás luchando con situaciones. Quizás pecaste de alguna manera. Y te dicen lo mismo. Tú no te vas a sentir como si tú fueras la persona adecuada para llevar ese mensaje. Y dice Bridges que ahí es que viene el problema dentro de nosotros, que nosotros tenemos un legalista dentro de nuestro corazón. Porque nosotros no somos justificados por nuestra conducta, sino por la obra de Jesús. Entonces allí hay algo maravilloso, porque él dice que el principio de la vida cristiana es a través de esa predicación del Evangelio, pero la continuidad de nuestra vida cristiana también depende del mismo Evangelio. Lo que quiere decir que nosotros hacemos lo que hacemos, no porque yo soy mejor que ninguno de ustedes, sino porque Cristo, por lo que Cristo ya hizo en la cruz. En ese libro del cristiano con toda la armadura de Dios, de Cornell, yo quizás nunca lo había tomado de esa manera y lo comprendí mejor cuando... Por eso es que tenemos que aprender, tanto de las palabras como también de otros hombres de Dios. Porque hay personas que quizás han pasado por cierta situación y comprenden algo que nosotros no. Y él hablaba acerca de la justicia imputada y la justicia impartida. La justicia imputada quiere decir la justicia de Cristo sobre nosotros. Que Cristo, la justicia del Señor Jesús, su obediencia perfecta y su muerte por nosotros en la cruz nos es imputada a nosotros. Y nosotros somos aceptos para con Dios nuestro Padre por causa de esa justicia imputada. Ahora, la justicia impartida quiere decir que el Espíritu Santo de Dios viene para forjar por la gracia de Dios, por esa misma gracia conquistada por Cristo para nosotros, viene para forjar o formar la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. Ambas son por gracia. Eso quiere decir tanto la santidad, la salvación como la santificación. Entonces, por eso nosotros, tanto el comienzo como el final de nuestra vida, dependemos de la gracia, la justicia imputada y la justicia impartida de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo por la acción del Espíritu Santo. Entonces ahí nosotros vemos algo glorioso, que no depende de nosotros, pero sí, claro, nos llama a disciplina. Y nosotros vamos a estar con la ayuda de Dios viendo en los próximos versículos que siguen, ya en las próximas semanas, cómo en el capítulo 5 y 6 de Gálatas se comienza y nos llama a que nosotros tenemos que ver si estamos dando los frutos del Espíritu. Porque eso nos va a ayudar a nosotros a ver cómo estamos caminando. Porque hay una conducta, por eso es que dice en el libro de Efesios que hay una manera digna de caminar del cristiano. Que tú y yo tenemos una manera de hablar que tenemos que hablar, una manera que tenemos que pensar, una manera en que tenemos que trabajar, una manera en que nosotros tenemos que criar, que tener nuestros hogares, que venir a adorar a Dios. No es como nosotros queramos, es según la verdad. Entonces, vamos a ver, para que nadie, y ese propósito es como decía Pablo en el libro de los Corintios, para que nadie se gloríe, sino en la cruz de Cristo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Caín y Abel fueron a presentar ofrenda al Señor? Caín llevó del fruto de la tierra, berenjena y cosas como esa. Llevó zanahoria, papa. Y Abel llevó un corderito. Y Dios nos vio con agrado. Dice que Abel llevó lo mejor que él tenía.
Pero Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín, pero sí vio con agrado la ofrenda de Abel. Algunos hombres de Dios dicen que esos frutos de la tierra son como las obras de que nosotros tratamos de agradar a Dios con lo que nosotros hacemos. Pero el Cordero es una sombra del sacrificio de Jesucristo. Y lo mismo sucede con Adán y Eva cuando ellos se vistieron, ¿qué? De hoja de higuera, que son unas hojas grandes. Si nosotros vamos, ven acá, tú estás desnudo y tú andas buscando hoja en un jardín, tú vas a buscar unas hojas grandes y tú crees que te cubriste bien. Pero dice que Dios hizo pieles para ellos y los cubrió el Señor. Así mismo sucede con esta gente de Galacia. Andaban buscando quizás algo para cubrir algo que ellos sentían en su corazón, pero ya el Cordero es más que suficiente. El Cordero es la provisión de Dios para cubrir nuestras culpas. Y gloria a Dios por eso, porque entonces nosotros vemos que como dice Jesús a los discípulos cuando Él resucitó, que le mostró a través de todas las escrituras que dan testimonio de Él, nosotros vemos desde el Génesis cómo la palabra va informándonos, dándonos información del Cristo que va a ser nuestro Redentor y que va a cubrir nuestras culpas. Continuamos, dice en el versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos la fe, por la fe la esperanza de la justicia. Ok, ¿qué quiere decir eso? Pero nosotros los que vivimos por el Espíritu, esperamos con expectativa recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Los nacidos de nuevo. Esta gente, fíjense que dice que los que viven por el Espíritu, eso no está hablando del mundo, está hablando del pueblo de Dios. ¿Y qué sucede con este pueblo? Tiene una esperanza. Ese pueblo tiene una esperanza. No descansa sobre nosotros, descansa sobre lo que Dios ya ha hecho. Dice en Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez, habla de su sacrificio para llevar los pecados de muchos. ¿Y qué va a pasar con eso ahora? Aparecerá por una segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. O sea, ese pueblo de Dios que ha sido redimido por Cristo, que vino, se encarnó en su primera venida y llevó nuestro pecado, ahora espera una segunda venida del Señor, en el que Él no viene con relación ya con el pecado, sino a salvar a su pueblo. A salvar a su pueblo. Gloria a Dios. Entonces nosotros, ¿qué esperamos? Esperamos vida eterna. ¿Cómo la esperamos? Pacientemente. ¿Y qué es la fe en esa espera? Son las manos que nosotros extendemos y que reciben un regalo que tiene promesa de al ser justificados, nuestros nombres estarán escritos en el libro de la vida del Cordero. Es una gran promesa la que tenemos nosotros. Y se acuerdan que dice también las Escrituras que el Señor nos dio el Espíritu Santo como la zarra de la herencia que nosotros debemos de obtener. Lo que quiere decir que si tú en algún momento te sentías que antes de tu conversión, Señor, tú no sabías, y será verdad esto, que nosotros confesamos nuestro pecado y que el Señor viene y nos abre los ojos y nos hace hijos de Dios. Y tú estabas en tiniebla igual que yo y nos encontrábamos separados de Dios por causa de nuestra maldad y del pecado de nuestros padres. Y nosotros nos arrepentimos y le pedimos al Señor que perdonara nuestros pecados y creímos en el Señor Jesús. Inmediatamente cosas comenzaron a ser distintas. Nuestros ojos veían a las cosas distintas. Nuestra mente comenzó a pensar distinto. Nuestros anhelos, nuestros afectos se inclinan hacia Dios. Y eso es la obra del Espíritu Santo en ti. Y dice la palabra de Dios, fíjate lo interesante, que ese Espíritu Santo, ese cambio que se operó ahí, eso es la señal de que tú has recibido una herencia que en un futuro tú recibirás plenamente cuando el Señor Jesucristo venga. Ahí es que está lo grande del asunto. Lo que quiere decir que si eso sucedió en tu vida, si tú has recibido a Jesucristo, prepárate que te toca herencia. Por la gracia de Dios. Entonces, vamos a tratar de concluir.
que todavía nos falta mucho. Pero dice aquí, porque en Cristo Jesús la circuncisión vale, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y aquí está el punto principal. Dice en Cristo Jesús. El poder no reside en la circuncisión ni que tú seas incircunciso. No importa que tú seas judío, ni gentil, ni romano, sino que tú has creído. Y que esa fe, una vez tú crees, te mueve a hacer la obra que Dios preparó de antemano para que tú anduvieras en ella. No es simplemente una fe que yo creí ya y yo me voy con el cielo por el Señor. No, el Señor te salvó para una nueva obediencia, un nuevo caminar, una vida que sea sal y luz en la tierra, movidos por la obra de redención y la promesa. ¿Qué significa fe que obra por amor? Y hay un relato de una persona, un inglés, que este hombre era joven, 1924, estamos hablando de casi 100 años atrás, y ganó una medalla en las Olimpiadas que se celebraban en aquel año. Y luego de eso venía de una familia muy influyente en Inglaterra, pero él se dedicó, el Señor lo tocó y lo transformó. Y este hombre se fue a las misiones en China. Y él se dedicó toda su vida, aprendió el idioma, como Timoteo también y como Pablo, se hizo como ellos para alcanzarlo con el Evangelio. Hasta un punto que en el 1945 él perdió su vida cuando los japoneses invadieron China, en un campo de concentración. Y en el campo de concentración, antes de su muerte, se dedicaba a enseñar a los demás lo que era educación física y también discipulado cristiano. Le enseñaba la Biblia. Y antes de morir, él dijo, la fe en Cristo no es solo creer. La fe en Cristo no es solamente creer, es entregar todo lo que soy por amor a Él y a los demás. Y ese hombre se llamaba Eric Liddell, un misionero cristiano. Y verdaderamente este es el amor que transforma a los hombres. Este es el amor que surge de una fe verdadera. Las obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. ¿Estamos todos nosotros llamados a ser misioneros y no a China? No. Gloria a Dios que no, porque ya a esta edad yo no puedo estar cogiendo para China. Y es muy difícil aprender ese idioma. Pero yo diría que cada uno de nosotros debe de considerar y decirle, Señor, ayúdame a dar los frutos del árbol que tú has plantado en mi vida. Acuérdense que el Señor decía que la buena semilla cayó en buena tierra y dio fruto ¿a cuánto? A 30, a 60 y a 100 por uno. Y si uno dice, wow, 100 son muchos, pero dame 30 aunque sea, Señor. Pero déjame dar fruto, porque ¿de qué me vale a mí entonces la vida que tú me has... Yo quiero, Señor. Deseo. Entonces, la palabra que aparece en el griego es una palabra que suena como lo siguiente. Dice energúmenes. Nosotros conocemos lo que es un energúmeno, ¿verdad? Bueno, pues los cristianos le llamaban energúmeno a una persona que era iracunda, violenta. Es una palabra que comenzaron a utilizar el pueblo de Dios en el pasado. Y se refería a una persona violenta e iracunda, lleno dentro de sí, como si fuera de un poder maligno. Pero en este contexto no es eso lo que quiere decir. Energúmenes quiere decir una fe que ha recibido poder de Dios y que está llena de Dios para obrar en amor. A obrar en amor. Y la fe verdadera no está dormida, sino llena de la energía divina que viene de Dios y que expresa amor concreto. Y nosotros vemos claramente que el amor, nosotros nacemos en Cristo por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él nos amó a nosotros primero, dice también la palabra de Dios. Dice que, entonces, ese Dios que nos amó y que nos salvó también nos mueve en ese mismo amor a hacer obras en su nombre. El cristiano verdadero no dice creo en Jesús y sigue viviendo como quiera. El que realmente ha creído, su fe se activa y se expresa a través del amor a Dios
y a las personas. Entonces, ¿dónde está la diferencia con el asunto de aquellos hermanos de Galacia? ¿Qué es lo que estaba sucediendo ahí? Ellos querían a Cristo y ellos querían ser justificados por las obras de la ley. Nosotros sabemos que no somos justificados para obra, pero somos justificados para buenas obras. Ahí está la diferencia. Ellos creían que ellos necesitaban a Jesús y las obras y serían santos entonces y tendrían entrada al cielo. Nosotros sabemos que tenemos entrada a Dios el Padre por la gracia cuando creemos en Jesús. Y esa gracia, cuando ya hemos sido salvados, produce buenas obras. Es diferente. Entonces, ¿cuáles son esas buenas obras? Tienen que ser justamente lo que venimos enseñando los miércoles. Los mandamientos nos enseñan, los primeros 4, decían los cristianos en el primer y el segundo siglo, un documento llamado la Didaqué. Ese documento dice que hay 2 caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. El camino de la vida es Cristo. Y el que quiere andar como Cristo tiene que amar a Dios. Por eso él le dijo a los judíos que le dijeron, nosotros tenemos a Abraham como padre. Le dijeron, no, vuestro padre es el diablo, porque ustedes quieren matarme a mí. Pero en el caso de aquellos que andan en el camino de la vida, aman al Padre y aman al prójimo. Por eso los 10 mandamientos tienen, los primeros 4 nos hablan cómo amar a Dios y los otros 6 cómo amar a nuestro prójimo. Entonces, ¿por qué debe de ser así? Porque entonces nosotros vemos que ahí hay un amor completo. ¿No se acuerdan que Pablo dice claramente que la ley en amar se resume completamente? Porque el que ama no le hace daño a su prójimo. No le hace daño. Entonces, fíjense, ahí estamos hablando de un amor que da en todas las direcciones. Primeramente para con Dios, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Ahora, ¿qué sucede aquí? Él hace algo que me llama mucho la atención. Él dice, ya se explicó por qué medio tú no puedes ser justificado. Tú no puedes ser justificado por la ley. Te enseña ahora por qué nosotros, la esperanza que tiene el pueblo de Dios y esa misma gracia y esperanza te empuja a tú hacer las buenas obras que Dios tiene de antemano para que anduvieran en ellas. Ahora, ¿qué sucede cuando esas obras no están siendo practicadas en nuestra vida? Entonces ahí es que él dice, en este pasaje, en este versículo 7, ustedes corrían bien, ¿quién eso estorbó para no obedecer la verdad? ¿De dónde viene el estorbo entonces? Que está impidiendo que nosotros demos los frutos dignos de arrepentimiento que el Señor ha preparado para que nosotros anduviéramos en ellos. ¿De dónde vienen? Bueno, si nosotros, algunos de ustedes saben de pelota, yo sé muy poco, pero yo sé, viendo algunos juegos de pelota, que cuando inmediatamente un coach ve que hay un equipo que en los primeros 4 innings estaba funcionando bien y después del 5 o el 6 le meten 2 o 3 carreras al pitcher, ¿qué hace él? Él se para y va a hablar con el pitcher. Hay un estorbo, hay algo que está sucediendo ahí. Hay algo que no está bien. Pero entonces este hombre trata de resolver qué es lo que está sucediendo. Pablo está haciendo su labor como pastor, con un corazón pastoral. Él dice claramente, ¿quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Qué nosotros vemos ahí? Que cuando nosotros no cumplimos las obras que Dios nos mandó de antemano, es porque hay un estorbo, algo está pasando que nos está impidiendo la obediencia a la verdad. La obediencia y la verdad es un sinónimo de la palabra de Dios o la persona de Jesucristo. ¿Qué está estorbando a estos hermanos? Y él claramente entonces trata esta situación. El fruto del Espíritu está brillando en ausencia por causa del amor. ¿Por qué? Porque estas personas, inmediatamente tú desobedeces la verdad, tú dejas de amar.
Si tú estás desobedeciendo, tú te detienes porque tú dejaste, te desenfocaste de la meta. La palabra dice claramente, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Corred de tal manera, con los ojos puestos en Jesús. Entonces estos hermanos se perdieron el enfoque. Hay un estorbo. Esa persuasión no procede de aquel que os llamó. Esta es una persuasión traicionera, engañosa, como la del diablo en el jardín. Entonces él dice, miren, ese espíritu que lo está dirigiendo a ustedes no viene del Señor Jesús, de aquel que os llamó. Eso no es de Él. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? Un poco de levadura, dice él, leudo a toda la masa. ¿Cuál era la levadura que dice el Señor? Le dijo a sus discípulos, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Y ellos pensaban que él estaba hablando de pan. Pero él dice, no, era la hipocresía. Era un acto en el que el corazón no está completo. Nuevamente viene el tema del corazón. No está completamente enfocado en Dios y en tu prójimo, sino que tú estás haciendo un teatro. Hay una falta de integridad, de entregarte completamente a Dios como cristiano. O sea, puede suceder, claro que sí. ¿Qué está estorbándonos a nosotros en nuestro día a día, en nuestros deberes para con Dios y para con nuestro prójimo? Tenemos que pensar, ¿por qué yo no puedo? ¿Qué me está estorbando a mí? Si a los Gálatas lo estaba estorbando, los judaizantes, ¿qué me está estorbando a mí? De que yo pueda dar los frutos que el Señor me manda, que yo tengo que dar como cristiano. Examina mi corazón, oh Señor, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Dónde estoy yo fallando? Porque hay una situación aquí clara, que si estoy fallando puede ser en una de dos situaciones, en el amor a Dios o el amor al prójimo. Así de sencillo. Y el Señor me manda, ese es el amor, por eso el amor expresado de la fe que yo he recibido y que me ha hecho nuevo, va encauzado en esas dos direcciones. Entonces nosotros debemos de pensar, Señor, ayúdame, y orar con integridad. Señor, yo no estoy amando a mis hermanos como lo debo de amar. Yo prefiero quizá ver 2 o 3 series ya en Netflix o en Amazon, que no es malo, pero cuando dice la misma palabra del Señor, que todo me es lícito, pero no todo conviene ni edifica. No me dejaré gobernar ni controlar por nada. Entonces, nosotros tenemos que examinar nuestra vida. ¿Qué el Señor me manda? ¿Qué yo estoy haciendo? ¿Y en qué estoy invirtiendo mi tiempo? Un poco de levadura leuda a toda la masa. Le hace daño a todo lo que yo vaya a hacer y afecta a la iglesia también. Déjame quedarme en mi casa los miércoles porque yo estoy cansado. Pues yo también estoy cansado, yo trabajo en la calle cogiendo sol. Entonces tenemos que examinar lo que estamos haciendo. Entonces, Dios preserva a los suyos, pero hay que aquellos por los que vienen tropiezo. Dice en los últimos versículos, yo confieso respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo más que el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Los creyentes verdaderos estarán con Pablo en este asunto. Verdaderamente Pablo ha hablado verdad. Pero aquellos que han causado confusión, angustia al pueblo de Dios tendrán que cargar con la sentencia de que Dios le ha de traer. Hay un juicio cuando hay hombres que quieren apartar el corazón de las ovejas de Dios de Cristo y atraerlo a ellos. Hay algunos líderes cristianos que se complacen, yo no sé si decirle cristianos, que se complacen, hay líderes por ahí, hasta algunas iglesias, que se complacen en tener mucha gente ahí, acerca de ellos, complaciéndole y haciendo cosas para ellos. Pero no de que el corazón de los hombres sea lleno de Jesucristo. Que sean, porque
Lo que sucede es que cuando no es así, entonces yo no voy a ser útil, utilizando mis dones para edificar a mi hermano. Pero tú solamente te beneficias siendo malo, como los pastores que los profetas del Antiguo Testamento denuncian, que se comían a la oveja gorda, rompían los huesos y estaban bien y sanos, y las ovejas estaban en una condición deplorable. Entonces nosotros tenemos todo que ayudarnos mutuamente. Y si hay alguien que si yo estoy haciendo algo que no estoy haciendo, decir, hermano, mira, te voy a ayudar aquí, y yo ayudo al otro, porque somos un cuerpo, para que podamos hacer la obra del ministerio juntos. Porque no es solamente un día a la semana, es toda la semana, es todos los días. Si queremos tener un corazón pleno para con Dios y tener una buena conciencia. Entonces, los últimos versículos sigue diciendo, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución? Hay una persecución que viene cuando se habla la verdad. Hay una persecución que viene. Encarcelaban y mataban a los profetas y apóstoles, llamaban al pecado, ¿por qué? Porque ellos llamaban al pecado pecado, miraban y decían, tú has hecho mal. Y por eso fue que mataron a Esteban. Él le dijo, ven acá, Señor, ustedes están adorando y contemplando el templo. ¿Y qué el Señor no habita en templo hecho por manos humanas? El Señor destruyó el templo de Salomón por causa de la impiedad del corazón del pueblo. O sea, el templo no le va a llenar los ojos al Señor, a las apariencias. El Señor no lo mueve las apariencias. El Señor anda buscando un pueblo que ame su nombre. Eso es así. Y esta gente, el hombre fiel y verdadero, era el que denuncia el pecado. Y por eso sufría persecución. Él le decía a ellos, no me diga que me hice circuncisión ni nada de eso. Juan el Bautista se lo dijo claramente. De esta piedra el Señor puede levantar descendencia a Abraham. Es lo que está aquí adentro. Ustedes se arrepintieron. Por eso es que él decía, arrepentíos y creen en el Evangelio. Vuélvanse de su pecado y vuélvanse a Dios. Pero sufrían persecuciones. Hay una realidad de persecución. Entonces, aquí al final hay una espada de dos filos. Dice él, ojalá se mutilasen lo que se opertulan. Y esa palabra, yo luchaba con esa palabra, porque yo decía, ¿y por qué Pablo, un apóstol del Señor Jesucristo, está diciendo, ojalá se mutilen esta gente que andan trayendo esta situación a ustedes, mis hermanos, en Galacia? Porque fíjense lo que sucede con esa palabra perturbar. Quiere decir inquietar. Ellos vieron con lo que algo estaba tranquilo y fueron a molestar para allá. Pero no más que eso, dice que es incitar para tú causar una sedición, una división, para molestar y perturbar la mente, difundiendo errores religiosos. Entonces, dice que esta gente tendrán un final, el Señor juzgará. Y dice también en el Salmo 1, que al burlador y toda esta gente serán como paja en el día final, cuando el Señor vuelva. Serán paja que serán echados al fuego, pero el pueblo de Dios entonces recibirán su corona, porque han sufrido la persecución como los hombres de Dios del pasado, y han perseverado y han sido fieles. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús? Dice, si alguien dice, Pablo está deseándole mal a esta gente. Bueno, ¿qué podemos decir? Dice el Señor Jesucristo en cuanto a su pueblo, que si alguien hace tropezar a uno de estos pequeños, mejor le fuera que se amarrara una piedra de molino al cuello y se tirara en lo profundo del mar. Hay gente que andan buscando hacer tropezar a los otros. Y tanto Pablo es más suave que Jesús. Por si alguien pudiera decir, no, pero Pablo está siendo muy severo. Jesús fue mucho más severo que él, en ese sentido. El hacer tropezar, traer tropiezo, hacer que un hermano se vuelva atrás. No es correcto. Esa persona ha de recibir un castigo. Jesús usa un lenguaje muy fuerte. Pero entonces dice, bienaventurados
a los que padecen esa persecución de esta gente, por causa de la justicia, por causa de la verdad del Evangelio, por causa de la obra de Cristo, porque de ellos es el reino de los cielos. Nuevamente aquí aparece la esperanza que mueve el corazón y que tenemos en Dios, en Cristo, en el Espíritu, de que nosotros tenemos una esperanza y una promesa que el Señor vendrá y traerá junto con Él la redención prometida a su pueblo. Amén. Entonces, hermanos, consideremos estas cosas, veamos realmente el peligro que tanto en Galacia existía en aquel entonces, de personas que tratan de apartar de la verdad. Veamos la promesa que el Señor nos ha hecho, que nos ha librado en Cristo, y nos dice claramente, cuidado hermanos, permanezcan firmes, no vuelvan atrás. Reconozcamos que esa obra redentora del Señor tiene el propósito de movernos a buenas obras para que nosotros demos frutos y amemos a Dios. Qué glorioso es saber que Dios anda buscando que nosotros amemos. Sí, que no es ninguno como esas deidades que andan por ahí, que quieren que tú te latigues y que vayas de aquí a la iglesia de la Altagracia caminando o a pie. Dios no anda buscando eso, Dios que anda buscando que tú lo ames a Él y ames a tu prójimo. Amén. Y entonces, esos hombres que aman aquí, que padecen, y sí es verdad que alguna vez se va a hacer difícil y padecen persecución, recibirán del Señor, así como caminaron con Cristo con la cruz, recibirán con Él la corona de gloria. Entonces animémonos y recordemos estas palabras que no se aparten de nuestro corazón, porque de eso va a movernos a nosotros a vivir de una manera distinta. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, oh Padre, por estas palabras. Te damos gracias porque no son mías. Son palabras, Señor, que tú has inspirado a través de tu Espíritu, a través de los hombres que temían tu nombre, los profetas y los apóstoles. Y nosotros, Señor, aquí simplemente las exponemos y te suplicamos, Señor, que nos ayude a vivir conforme a ella para glorificar tu nombre, para caminar de una manera digna de ti en medio de una generación corrupta y perversa que no te conoce. Te pedimos, Señor, que tú salves. Te pedimos, Señor, que tú edifiques, que tú santifiques a tu pueblo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.